Muy buenas noches tengan todos los hermanos, sí, les doy la bienvenida a este culto de oración. Para comenzar vamos a alabar el himno número 373. Busquemos en nuestros himnarios el himno número 373, Buscad primero. Buscad primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Pedid, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad, llamad y la puerta se abrirá. Aleluya, aleluya. 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 Aleluya, aleluya. Y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad, llamad y la puerta se abrirá. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Sí, hermanos, de verdad, ¿no? Pidiendo a Dios y de verdad Dios nos da todo. Y no se olvida nunca de nosotros, ¿no? Por eso con gran gozo debemos alabarle y servirle también. Ahora también vamos a alabar el himno número 227. Buscamos el himno número 227, Me guía Él.
Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor en el abismo del dolor, oh donde quiso brilla el sol, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. De la mano quiero yo tomar, de Cristo nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad su sabia y santa voluntad. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y la carrera al terminar, el alba eterna al vislumbrar, no habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Sí, hermanos, en esta noche hasta acá vamos a alabar y ahora también vamos a invitar al pastor Andrés para que pueda dirigirnos en este culto. Pero pasada semana hubo reunión, hubo eventos, entonces y pasando hoy día y así realizamos, ¿no?, culto de oración. Entonces ahí todos los hermanos de diferentes ciudades de Bolivia esta noche está participando. Entonces esa noche y todas las ciudades necesita, ¿verdad?, ¿no? Entonces puede hacer llegar eh, qué oraciones, ¿no?, necesita en diferentes ciudades, diferentes iglesias. Y actualmente en Bolivia tenemos 10 iglesias, Misión Buenas Nuevas en diferentes ciudades. Entonces aquí en La Paz tenemos Central, luego Caranavi y Chulumaní. Luego, donde está Israel, que está pastoreando en la iglesia Generación de Fuegos. Entonces ahí, y pastor Marcelo tanto deseaba el evangelio llegue en pueblo Químes. Entonces ahí estaba su iglesia
generación de fuegos. Pero como Dios abrió, nos pidió, porque no había en la iglesia de generación de fuego un ministros. Entonces ahí va a estar Israel, ahí está pastoreando y predicando el evangelio. Entonces actualmente aquí departamento La Paz, cuatro iglesias. Luego también Cochabamba y Sucre, luego Santa Cruz también, 4 iglesias. Donde está Pastor William Santa Cruz, Palma Verde, luego Pastor Andrés Huachani, Santa Cruz Centro. Luego está David Zavala Montero. Luego también Pastor Daniel Toro, no sé ustedes conocen Pastor Daniel Toro. También juntamente estamos trabajando, entonces todos los eventos y participan, luego predicando el Evangelio. Verso 4, luego también Ribera Alta, luego ¿en qué ciudad? Sucre también hablamos, entonces Sucre, entonces hasta Pastor Daniel Toro, 11. No sé si usted también Santa Cruz escuchó iglesia para chinos. Entonces en el campamento mundial en Bolivia, Santa Cruz hubo, ahí recibieron la salvación algún anciano de la iglesia china. Entonces ahí también y recibiendo la salvación, luego estaba pidiendo un ministro que pueda pastorear. Entonces comprometió, ¿verdad, no, pastor? Y Mitchell enviará un ministro chinos, misioneros chinos. Entonces, aquí en Bolivia también hay muchos chinos, ¿verdad, no? Entonces ahí y podía ver por el campamento mundial cómo Dios y abrió grandemente aquí en Bolivia. Entonces esta noche el culto de oración, creo que las ciudades, creo que está enviando, ¿no? ¿Qué oraciones necesitan? ¿Qué situaciones tiene? Entonces todos los hermanos conociendo, luego oramos esta noche. Luego hoy día es poco especial. Eva está justo que está pastoreando Iglesia Riberaltas. ¿Conoce usted todos Ciudad Riberalta? Me parece como África, ¿cierto? Tierra roja es. Entonces, también mucho calor. Entonces, ahí está pastoreando, Eva está justo su matrimonio. Ayer viajó a Trinidad, ¿sí? Trinidad es capital del departamento Beni. Entonces ahí el departamento Beni tiene 6 cárceles. Entonces hoy hubo ceremonia de firma de convenio con el director de régimen penitenciario departamento Beni. Entonces ahí puede ver ya los hermanos, entonces hasta periodistas, canales, están muy famosos, ¿no? Conocidos. En Pando también así era. Entonces con el director de régimen penitenciarios de departamento Beni. Hoy hubo convenios, firma de convenios, entonces total 6 cárceles, ahí podemos entrar. Luego llevando ese el evangelio, teología, luego IMEI, mundo del corazón. Luego también Santa Cruz, también hubo convenios, que cuando llegó Pastor Kim Gi-song, ese momento realizamos convenios, pero ya pasó años, por eso hoy nuevamente renovó convenios de la ciudad Santa Cruz. Entonces, ahí puede mostrar Santa Cruz, ese firma de convenio de Peña, ahora Santa Cruz. ¿Se ve bien todos los hermanos? Sí, Pastor William, luego director de departamental Santa Cruz. Renovó entonces el convenio o hizo firma de convenio. Entonces Santa Cruz más grande, ¿cierto? Total 9 cárceles, más que todos los departamentos. Entonces ahí Dios va a trabajar grandemente a través de trabajo, régimen penitenciarios. Entonces esa parte, esa noche mostrando, ya los hermanos pueden orar. Entonces casi 9 departamentos, todo hemos hecho convenios. Entonces podemos entrar. Luego ahora
ese convenio que hicimos el año pasado, agosto, ese solo un año era. Su periodo es un año, entonces próximo mes, agosto, va a terminar. Pues estamos preparando aquí en la ciudad de La Paz y para renovar 5 años más. Entonces ahí estamos coordinando, ¿sí? Dios va a abrir más grandes, 5 años, renovando convenio. Luego no solamente para los privados de libertad, luego últimamente hasta quinta vez, ¿cierto? Quinta capacitación para administración de régimen penitenciario UPOS. Entonces ahí luego post penitenciario también, antes de salir de la cárcel, luego después de salir los privados de libertad. Entonces haciendo convenio con IYF, nosotros queremos llevar como teología el mundo del corazón. Luego también hay varios canales, medios de comunicaciones, transmitieron esa capacitación con Pastor Lospa. Ahí conocíamos las autoridades de gobierno. Entonces estamos también, ahí Dios abriéndose. Mañana tenemos reunión con una institución, no sé, ustedes han escuchado, EGPP, EGPP, primera vez. Entonces ellos tienen, ¿no?, convenio con Cámara de Senadores, tiene Ministerio de Educación. Entonces ellos dan certificados, sus sellos. Entonces tiene peso como Ministerio de Educaciones. Entonces mañana tenemos mañana tenemos reunión. Ahí va a decidir el convenio, luego qué academia nosotros va a dar certificado con sus sellos, con su firma. Entonces los jóvenes que escuchan, aprenden a través de academia, pueden recibir este certificado. Dicen y pueden entrar al valor curricular. ¿Sí? Entonces, muchos jóvenes no van a participar. Entonces, pido oraciones. Luego también en Bolivia, como bastante iglesias, Dios abrió, pero ahora necesita, ¿no? Iglesia Santa Cruz Centro está buscando una sede, ¿cierto? Reunirse los hermanos. Luego Iglesia Cochabamba también está buscando un lugar, terreno o edificio. Igual La Paz también, años estamos buscando. Entonces los hermanos pueden orar esa parte. Luego también Radio Jerusalén Radios. Hasta ahora 7 repetidoras. Entonces ahí nosotros transmitimos 24 horas la prédica de los pastores, el evangelio llegando. Además, hasta diferente idioma, ¿no? Aymara y quechuas. Entonces, más ciudades desean instalar luego y transmitir las palabras, el evangelio. Entonces, en caso de Surani vive los hermanos salvos, entre ellos ofrendaron, reunieron. Ahí instalaron Jerusalén Radios. Sueño era, sus pueblos, también nuestras familias, que escuchen el evangelio. Entonces ahí los hermanos tanto deseaban, ahí Dios también ayudándonos, y ahora a través de Jerusalén Radio satelital, escuchando. Luego, ¿qué más también? Diferentes ciudades, ahí también, qué oraciones necesita diferentes ciudades, y llegaron. Y mientras llegando, qué oraciones necesitan, ¿verdad? ¿No? En diferentes ciudades. Desde hoy está realizando campamentos coreanos. Hasta miércoles, 3 noches va a realizar campamento coreano. ¿Sí? ¿Y sabían esto todos? Entonces, desde Corea, toda la programa, todos están organizando. Luego los que participan, luego justificando su participación, también nosotros entregamos premios, regalos. Entonces todos los jóvenes puedan participar, luego inviten. Ahí hasta campamento mundial que va a realizar desde el día 15 hasta 18, hasta domingo, ¿no? Va a realizar, ahí también podemos invitar.
Luego, como hablamos, campamento mundial online este año, desde el día 15 va a empezar. En caso de Corea, desde hoy ya empezó, inauguró, ¿sí? Total 5 días. Entonces aquí, Latinoamérica, Centro y Sudamérica, desde jueves empezaremos. Entonces estamos invitando, no solamente jóvenes en esta vez, desde niños, campamento de niños, luego adolescentes, jóvenes, luego también email, grupo de Silver, luego también grupo de CLF, en toda parte estamos invitando, porque en el campamento mundial, en la tarde tenemos bastante programa y diferentes. Entonces, luego también ese campamento mundial queremos transmitir por medio de comunicaciones. Por eso los hermanos, esa parte podemos pedir juntos. Esta vez es evento más grande en el año. Entonces ahí en Bolivia también, hasta ahora, pocos están inscritos. Entonces los hermanos, primeramente nosotros recibiendo el corazón de la iglesia, invitamos, ¿no? Y participar en ese evento grandes. Entonces las ciudades llegaron todavía. Eso todo parece, ¿sí? Eso todo. Entonces, ¿cómo hablamos? Iglesia de Santa Cruz, centro, luego Cochabamba. Y luego también de Iglesia Sucre, ¿no? También está buscando un lugar más amplio, también los hermanos pueden orar. Luego necesitamos diferentes lugares donde no hay iglesia, entonces queremos fundar este año. ¿Como qué lugares? Rurrenabaque, ¿no? Y bastante hermanos, ¿sí? Los hermanos, nuestra familia viven allá. Rurrenabaque también está transmitiendo por Radio Jerusalén Radio satelital. Está pidiendo, ¿no? Que funde la iglesia, también un siervo de Dios. No solamente Rurrenabaque, Potosí, también Oruro, Surani, Copusquía. También departamento de Santa Cruz, Viana, satélite, cada vez Pastor Andrés Bachañi, y mencionaban. Entonces los hermanos, ahí necesitamos. Luego, por la situación que está pasando a nivel mundial, coronavirus, entonces también varios hermanos están alejados, más, ¿sí? Enfocándose en el mundo. Pero necesitamos, ¿verdad? No, sí o sí, Dios, ayuda de Dios. Pues esta vez, para los hermanos que están alejados de la iglesia, de Dios, para que puedan volver, también servir el evangelio juntos. Luego también los hermanos que están en COVID, en diferentes enfermedades, los hermanos orando, Dios sí o sí escucha. Alrededor de nosotros, ¿no? Varios hermanos están en diferentes situaciones. Entonces, en esta noche, primero, mi persona voy a orar. Luego, entre los hermanos en diferentes ciudades, si voluntariamente quieren orar, entonces, el encargado de Zoom va a habilitar sus micrófonos libremente, quieren orar voluntariamente, desactivando o activando su micrófono y pueden orar. Entonces, también las iglesias, cada iglesia que también están, ¿no? Y presenciar en el salón, en la iglesia, ahí entre los hermanos que están en la iglesia también, voluntariamente adelantando, sí, orando juntos, participando. Dios sí o sí va a escuchar nuestra oración. Amén, hermanos. Sí, hay mucho evento, ¿cierto? Y mucho ocupado todos, ¿sí? Preparando, pero sí, más importante era Dios y que tiene que ayudar a nosotros. Tal vez nosotros inclinamos trabajar, ¿cierto? Pero si Dios no ayuda, en verdad, no podemos hacer nada. Pues esa noche, con todos los hermanos de diferentes ciudades, nivel Bolivia, estamos juntos en esta noche. Luego, entonces, primero mi persona voy a orar. Luego, entre los hermanos quieren orar y adelante. Sí. Voy a orar, ¿sí? Empezaremos.
Dios Padre, este año que empezó, el año 2021, cuando empezó el mes de enero, a través de su siervo Pastor Ospak, y compartió la palabra de Dios. Entonces esta palabra promesa podía ver cómo está cumpliendo. Luego, también este año, Dios a través de su siervo abrió en todo el mundo. Aún no podemos reunirnos en las iglesias por pandemia, por este coronavirus, pero por online, por internet, increíblemente mucha gente escucharon el Evangelio. Después de terminar eventos, seminarios, CLF del Pastor Ospak, cómo mandaba sus testimonios, cómo ¿sí? Muchos pastores, muchas personas recibieron la salvación. Continente África, continente Asia, Europa, Oceanía, también aquí Centroamérica, Norteamérica, Sudamérica. Dios Padre, estamos muy agradecidos. Aquí en Bolivia también Dios bastantes y trabajó, bendijo. Ahora, el trabajo del régimen penitenciarios. En el principio nosotros no pensamos bien, pero hay mientras recibiendo la voz del siervo, la guía de la iglesia, un paso y moviéndose, extendiendo, y cómo Dios abrió grandemente. Nuestro país Bolivia, total 9 departamentos. Algún departamento todavía no tenemos nuestra misión, nuestra iglesia. Pero a través de ese trabajo régimen penitenciario, 9 departamentos, todos hubo convenios. Ahora está entrando teología, el evangelio. Luego también email, el mundo del corazón. Está cambiando, escuchando. Claro, también, otra parte, tenemos bastante necesidades, situaciones, hermanos, trabajadores, profesores, también equipos necesitamos, pero esa parte también creemos, Dios todo va ¿sí? preparar, Dios va a dar por el Evangelio. También trabajo de los administrativos del régimen penitenciario, hasta 5ª capacitación ha dado. Ahora estamos preparando renovar nuevo contrato, convenio para 5 años. También, además, postpenitenciarios y estamos trabajando. Dios Padre, necesitamos las iglesias, los departamentos de las iglesias. Iglesia Santa Cruz Centros está buscando un edificio, un lugar más amplio para reunirse los hermanos. También Iglesia Cochabamba, aquí Iglesia La Paz. Dios Padre, si ahí se quedó el salón, las iglesias. Ahora casi toda parte, todos los hermanos, toda la persona está recibiendo vacuna contra COVID. Todo recibiendo, entonces nosotros queremos reunirnos. Entonces necesitamos un lugar, un espacio grande, amplio, para escuchar, reunirnos. Toda la parte de diferentes ciudades, nuestra iglesia. Dios ayude que puedan conseguir tener un lugar más espacios grandes. Dios Padre, también a través de Jerusalén Radios satelital, cómo esa prédica, el Evangelio llegando hasta último rincón de Bolivia. Todavía el internet no hay, todavía algunas personas no llegan, pero a través de ese radio, llegando hasta último rincón, hasta diferente idioma, traduciendo, ahora muchas personas y escuchan el Evangelio. También escuchando, entre ellos oyentes, audiencias, escuchando a través de tal radio. Si escuchó el Evangelio, recibió la salvación. Eso es nuestra esperanza, también anhelo es
Como Dios tanto deseaba llegar este evangelio a todo el mundo. Aquí en Bolivia también aún falta todavía, pero nosotros eso estamos llevando el evangelio. Dios Padre, necesitamos cada evento y la economía, mantener iglesias, luego avanzar cada ciudad es el evangelio, a través de economía, apoyando, ofrendando, diezmando, como y maceta, hasta que florezca un flor hermosamente. Necesita maceta, igual, detrás del evangelio, los hermanos ofrendando, diezmando, apoyando económicamente. Por ese apoyo, es el evangelio, todo lado va a llegar. Dios Padre, esta semana, el jueves, va a realizar el campamento mundial por online. Entonces, Pastor Ospag, tu siervo, también va a dar la palabra en la mañana y en las noches. Estamos buscando los medios de comunicaciones, toda la manera que pueda transmitir, que llegue hasta todo lado el evangelio. También en la tarde hay diversos programas diferentes, de muy buenas calidades, buen contenidos, campamento de niños, academias, también para tercera edad y CLF con Pastor Pablo Sin de México. Dios Padre, aún todos los hermanos están ocupados por negocio, por trabajo, los jóvenes también sus estudios, pero más importante es esta palabra de Dios, el evangelio que llegue primeramente en nuestro corazón, en nuestro hogar, luego nuestra familia y todas las personas. También escuchando alrededor de nosotros, varios hermanos están enfermos de COVID, también diferentes enfermedades. Le duele bastante, algunos hermanos manifestaban, expresaban, no puede aguantar ese dolor del cuerpo. Pero Dios Padre, en verdad ese cuerpo, ¿sí?, sea joven, sea mayor edad, pasando el tiempo, todos va a dejar ese cuerpo, luego va a volver al polvo de las tierras. En verdad no tenemos esperanza. Nuestra esperanza está en el cielo. Mientras viviendo este mundo, confiando en Dios, Dios va a ayudar. Nosotros, viviendo con ese evangelio, con nuestro Señor Jesucristo, entonces Cristo va a ayudar. Dios Padre, todos los hermanos que están enfermos, Dios ayude. Dios también como sanes de todo tipo de enfermedades. También los hermanos que están alejados por las situaciones, Dios Padre ayudándonos, luego acompañando a todos los hermanos que están alejados, puedan volver hacia Dios, hacia la palabra. Con ese el evangelio andando, esa vida es más feliz. También esa vida más hermosa. Esa noche, entre todos los hermanos de Bolivia, juntamente, orando a Dios, uniendo nuestro corazón, Dios también sí o sí va a escuchar. Nosotros creemos. Dios Padre, esta noche estamos muy agradecidos, orar juntos con los hermanos. Gracias a Dios y oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Padre Dios, le damos la gracia compartir a través de oración nacional. Usted bendice, Señor, la iglesia de Bolivia, como su siervo, el pastor Oxopar, ha estado compartiendo en este último tiempo para Bolivia. Su corazón tanto está echando hacia Bolivia. Él exclusivamente compartía para Bolivia porque él dice que el Señor trabaja grandemente para este país. Así también nos enviaban, ¿no?, los misioneros para Bolivia, como ellos también durante todos estos últimos 22 años han echado su corazón hacia Bolivia. Hemos visto la obra del Señor y vamos a seguir viendo, Padre. Aún todavía nos falta llegar a varios rincones de Bolivia,
En los 9 departamentos usted va a trabajar grandemente, no solamente por el régimen penitenciario, por el CLF, por el IYF, por diversas formas, Señor, usted está abriendo la puerta, Padre. Usted nos permita, Señor, poder también ser los instrumentos del Señor para poder llevar estas buenas nuevas a cada ciudad, a cada pueblo, a cada parte del interior de Bolivia, Padre. En ese tiempo usted nos permite también escuchar la palabra y conforme a la promesa que usted nos ha dado para este año 2021, usted va a hacer conforme a su palabra, conforme a su promesa, Padre. Hemos escuchado también cómo usted abre las puertas y ahora también la preparación de este campamento mundial, este CLF, este Kids Camp y cada actividad que usted está trayendo a nosotros es diferentes formas de cómo podemos mostrar al Señor Jesucristo a las personas que están a nuestro alrededor. Muchas personas no conocen, no han saboreado la obra del Señor Jesucristo, pero usted, Señor, a través del Evangelio, a través de las diferentes actividades que nos ha permitido, nos está dando la oportunidad de mostrar a nuestro Señor Jesucristo, Padre. Hoy también en ese Día Nacional de la Oración, usted nos permite orar con todos nuestros hermanos, con todo el corazón, por su Evangelio, por su obra, Señor. Y también aquellos hermanos que podían levantarse victoriosos, que usted les daba, ¿no?, la fuerza para poder superar la enfermedad, para poder superar hasta el COVID. Ellos cómo podían testificar de la obra del Señor. Y aquellos que todavía se encuentran, usted también les va a tocar, usted también va a manifestarse, Señor. Como el pastor Andrés nos decía, vamos a abrir iglesias en cada ciudad donde no hay todavía nuestra iglesia, no hay la misión. Aún hay varias ciudades que no hay los ministros, no hay nuestra iglesia, pero usted ya está abriendo las puertas, como en Oruro, como en Trinidad, en Tarija, en Cobija y en varias ciudades, Señor, en Rurrenabaque, que también usted está permitiendo que en esos lugares ya las personas estén oyendo el Evangelio a través de las ondas de la radio, a través de las redes sociales, Facebook, YouTube. Usted está permitiendo que muchas personas sean alcanzadas, aunque aparentemente ahora no se pueden hacer eventos presenciales y los estamos haciendo de manera virtual, pero aún así de manera virtual usted también está tocando y cautivando el corazón de varias personas, Padre. Por eso ahora nos permite orar, nos permite unir nuestro corazón delante de usted para caminar conforme, Señor, a su palabra, conforme a su voluntad. Hemos visto, Señor, aquellas personas que después de que les ha dado el COVID, cómo podían reconocer grandemente la obra del Señor en su vida, su corazón tan humilde, tan bajo, cómo ellos podían agradecer que el Señor les permite respirar, que el Señor les permite volver como una nueva vida, ¿no? Y ellos también despojándose de sí mismos, cómo quieren servir, Señor, ante el Señor, ante el Padre Celestial. Le damos las gracias, Señor. Hoy también usted nos permitía estar frente al doctor del régimen penitenciario de Santa Cruz, ¿no?, al doctor Mauricio, y él también está muy contento y después de firmar, él decía, ya podemos hacer cultos, podemos hacer actividades, podemos compartir libremente, porque este convenio nos permite hacerlo con libertad. Y también él estaba muy contento, muy agradecido, porque Dios está abriendo así cada vez un camino para que Él se pueda manifestar. Escuchando, Señor, la palabra, como usted, Señor, tiene todas las cosas listas y preparadas. Lo que nosotros no sabemos, usted lo muestre. Lo que nosotros no podemos ver, usted nos da la vista para poder ver, Señor. También así nos dé la capacidad para poder superar también diferentes situaciones que vienen a nosotros. En cada una de nuestras iglesias hay dificultad, pero esa dificultad hace que nuestros hermanos puedan unirse para orar, puedan unirse para humillar el corazón y ver la manera de cómo el Señor va a mostrarse, va a trabajar. Aquí también en Santa Cruz hay la necesidad, Señor, de comprar la casa para la iglesia del centro. También tenemos la necesidad de levantar la iglesia en Viana, la iglesia en Satélite. Y también aquí en Palma Verde, usted nos dio el terreno un poco amplio. También nos daba, ¿no?, el proyecto de edificar el salón para 1000 personas. Y también hoy venía, Señor, la señora Debra, la señora dueña del terreno,
Ella quiere tener reunión con nosotros porque ella quiere ofrecer a nosotros su terreno. Ella dice ya sus documentos ya están bien y quiere ofrecernos primero a nosotros. Y nosotros también no sabemos cómo el Señor va a trabajar, cómo el Señor va a abrir la puerta. Aún nosotros no tenemos la condición económica, no tenemos la capacidad. Aún tenemos de repente acumuladas algunas deudas, pero usted, Señor, siempre hace a su manera, Señor, y también nos quiere mostrar y nos quiere hacer salir de nuestro punto de vista, que nos despojemos de nosotros mismos para poder experimentar el poder del Señor. Queremos, Señor, aprender a ver como usted ve. Queremos, Señor, ver a través de la vista de usted, Señor, cómo las cosas están claras según su punto de vista, Padre. Y así como usted, Señor, ya tiene listo y preparado, nos va a mostrar, nos va a ir señalando hacia dónde tenemos que andar, hacia dónde tenemos que desarrollar, Padre. Le damos las gracias también. Ahora el evangelista David Zavala está viajando hacia la ciudad de Oruro para hacer una noche de seminario bíblico. Usted también le utiliza, usted también le permite no tener este contacto y compartir la palabra del Señor. Usted prospere su viaje y también el testimonio que usted le permite puede ser de mucha manifestación del Señor, Padre, y también así pueda mostrarse, Señor, cómo es el trabajo del Señor en ese lugar. Padre, también le pedimos por el evangelista Justo, ¿no? Que se fue a hacer la firma del convenio hoy en la mañana a la ciudad de Trinidad. Ahí también usted está trabajando, ahí también usted se está manifestando, Padre, y le queremos glorificar. Le damos las gracias en esta noche por permitirnos el culto nacional de la oración. Y cada necesidad, cada tema que usted trae a nosotros, nos hace humillar nuestro corazón para encontrarnos con Dios. Bendiga, Señor, también a aquellos hermanos que nos llamaban, nos pedían la oración por su salud, que usted también se va a glorificar, ¿no? Entre la familia de los hermanos, Padre, hermana Rocío, hermana Charo, están orando por su padre, hermano José Rivas, que usted, Señor, le va a recuperar prontamente. De igual manera, también nuestro hermano Luis Coraite, todavía sigue internado en el hospital y todavía no puede reaccionar a favor, Señor. Usted pueda darle la misericordia, le permita, Señor, la manifestación de su obra, de su testimonio allí, Padre, en la vida de nuestro hermano Luis Coraite. Le agradecemos, Señor, y ahora también en la preparación de este CLF, usted también nos está dando los pastores, nos está dando las personas que se inscriben y que pueden recibir esa bendición, Padre. Aún nos falta mucho, por eso le pedimos, Señor, usted ha reservado 7,000 rodillas que no se han doblado su rodilla ante la idolatría o ante las cosas de este mundo. Por eso, Señor, nos permite orar, nos permite recibir, Señor, su gracia. Le agradecemos orando en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios Padre amado, esta noche damos gracias, Padre. También muchas gracias, Señor, por permitirme también de poder, Señor, en este culto de oración, Padre. De verdad, hace tiempo, Señor, estamos muy agradecidos, Señor, por este tiempo, Señor, de verdad, en Bolivia y en cada departamento, Señor, tenemos muchas necesidades, de verdad, Señor. Padre, de verdad, usted nos quiere unir este corazón, Señor. A todos los hermanos también, a los siervos, Señor. Padre, muchísimas gracias, Señor, también este tiempo, aunque hay muchas situaciones de dificultades, Señor, pero todo esta situación de dificultades, tu palabra dice, Señor, todo es para bueno, nada es para mal, Señor. En San Juan 11:40 sale, no te he dicho si crees, verás la gloria de Dios. Padre, nosotros, Señor, mirando a Jesucristo este tiempo, queremos también, Señor, avanzar, Señor, no mirando la situación, Señor. Padre, muchísimas gracias por tu palabra, Señor, que cada mañana, Señor, nos da fuerza, la esperanza para seguir caminando, Señor, y anunciando este evangelio, Padre, que tú de verdad nos has encomendado, Señor. Padre, muchísimas gracias por este tiempo, Señor, que nos permita aún con vida todavía, Señor. A pesar que muchos, Señor, hermanos, los pastores también han partido de este mundo, Señor. Padre, pero también lo más maravilloso, Señor,
los siervos que han escuchado también tu palabra, Señor. Ellos también estarán en tu presencia, Señor. De verdad, es una alegría, Señor. Muchos pastores también, Señor, escucharon a través de CLF, Señor, como Jesucristo llevó el pecado una vez para siempre, Señor. Ellos cuando escuchando la palabra, Señor, se sentían muy contentos, felices, Señor. Así también, Señor, de tiempo, Padre, oramos, Señor, también por la iglesia del centro, Señor, aún todavía, Señor. Seguimos buscando el lugar, la casa, Señor. Pero, Padre, tú ya tienes la casa preparada, Señor, para tus hijos, Señor. Pero algo bueno, Señor. Padre, de verdad, Señor, si tus hijos unen ese corazón, Señor, todas las puertas se abren, Señor. El gran problema es nuestro corazón, Señor, que nos perjudica, Señor. Padre, sé que, Señor, todas las cosas tú ya tienes preparado, Señor. Así también, Señor. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Señor, aún pasando dificultades, situaciones, Señor. Padre, pero, Señor, usted trabaja grandemente en nuestras vidas, Señor. Así también, Señor, gracias también, Señor, por enviarnos los siervos, Señor, por el pastor William, Señor, por el pastor también Andrés Guachani, Señor, por los siervos que ha puesto al pastor Andrés Lima, Señor, de verdad, en Bolivia, Señor, también nosotros, Señor, a través de los siervos también nosotros podemos caminar ese tiempo, Señor. Padre, muchísimas gracias, Señor. Sé que usted va a trabajar grandemente en Bolivia porque tu palabra dice que es bendito Bolivia, Señor. Aún así, Señor, en muchas partes, Señor, no se podía, muchos están predicando exactamente por Zoom, Señor. Pero, Padre, en Bolivia, bendito, Señor, de verdad, podemos ver la gloria de Dios, como el Evangelio se está anunciando, Señor. Ese tiempo también, Señor, como los hermanos también, pastores, Señor, escuchaban en Tarija, Señor. Padre, Alfredo Durán también tiene un corazón muy abierto hacia el Evangelio. Señor, muy contento de recibir, Señor, a los siervos, Señor, invitando a cada pastor, Señor, como ellos también, Señor, podían compartir, Señor. Los hermanos también muy contentos de escuchar esta palabra. También, Señor, agradecemos también por el pastor, también por el pastor presente también, Santiago Mamani, Señor, de verdad, que también tenía un corazón muy abierto, Señor, a ese evangelio. Y hasta ahora, Señor, pide, Señor, que se le envíe todas las prédicas, Señor, del pastor Chi, también otros prédicas. Él también quiere compartir, Señor, con todos los pastores, Señor, de verdad, para escuchar, Señor, nuevamente las prédicas, Señor. Ese corazón, Señor, tú los das a los siervos. No es nada por nosotros, Señor. Padre, nuestra vista es muy corta, Señor. Pero, Padre, tú nos enseñas, Señor. Todas las cosas son tuyas, Señor. Todo depende de usted, Padre. Nada es por nosotros, Señor. Así este tiempo también, Señor. Muchísimas gracias también de llevar este evangelio a la ciudad de Tarija, Señor. Así también, Señor, ese tiempo también oramos, Señor, por Villamonte, Señor, que se está preparando, Señor. Dios Padre, como usted también abrió la puerta a través del pastor Virgilio Porcel, Señor, él también participaba en campamento mundial. Él también junto a su matrimonio llegando, Señor, se sentía muy contentos, agradecidos. Aún todavía, Señor, ese corazón él tiene, siente por lo que es, Señor, la misión, cómo trabaja. Él tiene mucho interés en eso, Señor, Dios Padre. También usted permita, Señor, que este gran CLF que será, Señor, 26 a 27 de julio, Señor, Dios Padre, te abre las puertas, Señor, te toque el corazón a cada siervo, cada pastor, Señor, será CLF también como seminario bíblico, Señor, Padre amado, sé que usted va a trabajar grandemente, Señor. Tu promesa, Señor, es de verdad, como la palabra dice, todo este evangelio llegará, Señor, a todo el mundo, Señor, de verdad, estamos muy agradecidos, Padre amado, y también, Señor, que también permita, Señor, a los siervos también, echen ese corazón también, Señor, para anunciar juntamente, Señor, con un solo corazón,
poder viajar y anunciar este evangelio, Señor. ¿Cuánta gente necesita de tu evangelio, Padre? Aunque muchas personas, Señor, escuchan la palabra, Señor, compartiendo la palabra, Señor, en Tarija. Señor, cuando la persona se le pregunta qué tiempo va, Señor, son 30 años que escucha evangelio, pero aún no tenía la salvación, Señor. ¿Cuánta gente necesita escuchar tu palabra de verdad, Señor? Descubrir de verdad, Señor, cómo Jesucristo, Señor, llevó el pecado una vez para siempre. Padre, muchas personas se sorprenden, Señor. Tanto tiempo, Señor, habían ido a la iglesia, pero no eran salvos, Señor. Padre, tú tienes, Señor, un propósito con cada uno de nosotros, Señor. Tú seguirás trabajando, Señor. Nosotros simplemente somos tu instrumento, Señor. Tú nos utilizas, Señor, porque por nosotros mismos nada podemos, Señor. Pero si tú nos das las gracias, la misericordia, Señor, Dios Padre, Señor, usted nos llevará, Señor, por todos los lugares, Señor. Así también, Señor, de tiempo tenemos campamentos, Señor, con Pastor Oxopar, también con Pastor Sin, Señor. Eso también será de gran bendición, Señor. También saliendo a invitar a los pastores, Señor. Aunque ellos muchas veces escucharon la prédica, Señor, del Pastor Oxopar. Pero, Señor, también los siente muy contento, agradecido, Señor. Padre, solo usted puede dar ese corazón a cada pastor. Muchos también, Señor. Tienen mucha actividad los pastores, Señor. Ellos expresan su corazón. De repente ellos también no podrán ingresar, Señor. Pero están con ese corazón, Señor, siempre pendiente ellos. Señor, aunque una noche entrarán, Señor, Dios Padre. Solo usted puede dar ese corazón a cada pastor, Señor, a cada hermano, Señor. Padre, muchísimas gracias. En esta noche estamos muy agradecidos, Señor. Te va a trabajar grandemente, Señor, de tiempo, a través de campamento también, no solo pastores, Señor, también todos los hermanos, mucha gente llegará, Señor, a escuchar tu palabra. También la familia, Señor, invitando a la familia también, Señor. Que nos permite, Señor, de tiempo también invitar, Señor, por WhatsApp, Señor. Y muchas familias también conectan, Señor, escuchando, Padre. De verdad, mucha gente se siente feliz y contento de haber escuchado tu evangelio, Señor. Padre, muchísimas gracias, Señor. Hoy estamos muy agradecidos por ese tiempo, Señor, que nos permite también de poder orar junto a los siervos, junto a los hermanos también, Señor. Así, este tiempo, Señor, te agradecemos. Todo esto, Señor, oramos en el nombre de Jesús amado, Señor. Amén. Padre Dios, en esta noche te damos las gracias porque usted tenía tanta misericordia de nosotros. El día de hoy nos da esa gracia para poder reunirnos junto con todos los hermanos a nivel Bolivia, a nivel nacional, para poder clamar ante usted. En la Biblia sale que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a nuestras oraciones. Es por eso que el día de hoy usted nos permite unificarnos, usted nos permite poder reunirnos para poder clamar a usted por muchas cosas que dentro del país de Bolivia está ocurriendo, pasando, las necesidades, las situaciones, con propósito del Evangelio. Padre Dios, tenga misericordia, por favor. Usted nos abrió las puertas grandemente por medio del régimen penitenciario, en muchos lugares aún donde no hay misión, donde no hay la iglesia, usted está levantando su gracia y misericordia para que las personas escuchen el Evangelio. Padre, tenga misericordia de verdad. Usted comenzó la obra y usted la va a terminar, la va a perfeccionar. Padre, tenga misericordia de cada uno, porque aún también vemos cómo usted también está abriendo las puertas en esos lugares, pero aún también no hay los ministros. Usted también denos ese corazón a cada uno de los hermanos también del llamado, de cuán precioso es anunciar el Evangelio, cuán preciosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Permítale el llamado para servir al Evangelio, para ingresar al seminario. Padre, no es una gran bendición
no es un lugar sufrido, sino es una gran bendición servir al Evangelio, tener esta gracia, ese privilegio. Usted pueda levantar los siervos de Dios para cubrir el Evangelio, todo Bolivia, Padre. Aún falta, aún se está compartiendo, pero faltan los siervos, aún en Rurrenabaque, en Copusquía, en Surani, en diferentes lugares, en Oruro. Hay muchos lugares que aún faltan. Acá también en Santa Cruz, usted también nos está abriendo las puertas en diferentes lugares, aún quiere extenderse también para el oriente, por eso también nos permite la gracia. Por favor, te pedimos que usted dé esa sensibilidad, ese llamado al corazón de los hermanos. De verdad no hay mucho tiempo, nuestro Señor Jesucristo vendrá pronto, nuestro corazón debe estar inclinado para poder considerar las cosas del Evangelio en nuestras vidas. Tenga misericordia, por favor. Usted es el único que puede tocar nuestros corazones, aún tan necio, tan perverso, pero Señor Jesucristo, conectándonos con usted, usted es la buena tierra, usted es el que puede labrar. Padre, tenga misericordia de nosotros. También, de igual manera, hay el campamento y los eventos que la misión ha hecho y no ha retrocedido, antes ha avanzado por medio de la pandemia, los eventos virtuales, y ahora también podremos participar al Campamento Mundial de Aiguayep, al CLF, al Campamento de Niños que se está realizando desde Corea. Tenga misericordia el siervo de Dios, tiene tanto corazón que no desaproveche el tiempo, sino cada momento está pensando de qué manera poder anunciar el Evangelio, llegar hasta los confines, llegar hasta los rincones de este mundo, de esta tierra. Padre, tenga compasión de nosotros y nos dé ese mismo sentir para avanzar y caminar, arrepintiendo de este corazón que muchas veces quiere, como acepta el engaño de Satanás por medio del pensamiento, pero su palabra que usted nos brinda nos permite reaccionar, nos permite arrepentir el corazón. Ayúdenos, Padre Dios, también aún nuestra iglesia está, pero tiene las necesidades de comprar los terrenos, de comprar el local. En la iglesia de La Paz también necesita un local grande. Los hermanos también han crecido por el Evangelio, entonces usted también nos muestre ese lugar, nos prepare ese lugar. Tenga misericordia, por favor. También acá en Santa Cruz, la iglesia del centro, necesita un lugar propio. Por eso, donde usted guardó esa casa o ese local, ese terreno, usted nos pueda dar esa gracia. También en Viana, usted pueda levantar su iglesia, aún ya hay el terreno, pero usted nos pueda dar esa gracia. También en Satélite, Dios permita levantar su iglesia. Así en diferentes lugares también Dios está permitiendo anunciar su evangelio y las personas piden levantar su iglesia. Ayúdenos, por favor, también para la iglesia de Cochabamba. Mucho tiempo ya ellos han estado, aunque era tiempo de cuarentena, permite su gracia y misericordia para que ellos también encuentren un local conforme a su voluntad, conforme a su corazón, para la iglesia, para que puedan reunirse. Tenga misericordia y provee y supla, que nuestro Dios es dueño de todas las cosas, del oro, de la plata, de todo. Y usted hasta ahora nos ha mostrado y nos ha testificado y nos ha hecho ver su gran obra. Usted nunca nos abandonó, antes al contrario, aún en necesidad, en escasez, usted nos daba y nos mostraba un testimonio grande. Usted también nos ayude en este tiempo para la compra de la iglesia, de los terrenos o algún local. Usted nos abra las puertas, por favor. Gracias, Padre Dios. Te pedimos que usted también pueda ayudar a la salud de los hermanos. Varios hermanos están delicados de salud en diferentes provincias. Tenga misericordia y compasión de la vida de ellos. Padre, ayúdenos también, por favor. Acá en Santa Cruz también los hermanos están un poco delicados. Usted pueda restaurar y levantar de la cama, del hospital o de sus casas para la gloria suya y testificar. Padre, de verdad, en la Biblia dice que en todo tiempo nosotros tenemos que tener corazón agradecido, pero muchas veces cuando viene la enfermedad, la dificultad, nuestro corazón se decae y desvanece, pero de verdad es donde una oportunidad más donde tú puedes trabajar. En la Biblia sale, muchas veces había la enfermedad a punto de morir, hasta llegó a la muerte, pero usted nunca se desanimaba, sino usted decía que era para la gloria de Dios,
que era una oportunidad para que el Hijo de Dios pueda manifestarse. En nuestra vida también usted permite aún la situación, la enfermedad, usted se va a manifestar en la vida de cada uno de nosotros, de los hermanos. Ayúdenos, por favor, y restaure la salud de cada uno de ellos. Tenga misericordia y compasión de nosotros, de los ministros. Ayúdenos de verdad a nosotros considerar en nuestro corazón todo el tiempo que nosotros somos polvo de la tierra, cada uno de los hermanos también, creyendo en su corazón podrá recibir la palabra, el agua viva y podremos avanzar. Gracias, Padre Dios, en esta noche por esta oportunidad que usted nos da para poder clamar a usted, para poder inclinar nuestro corazón hacia usted por todas las necesidades de nuestra iglesia. Te agradecemos en esta noche y te pido todas las cosas orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches, hermanos, oremos. Dios Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias, Señor, también usted este tiempo nos permite, Señor, el culto de oración. Señor, en este tiempo también, Señor, por Pastor Oxopar, de verdad podíamos escuchar, Señor, su palabra, Señor. También este año, Señor, de verdad escuchando su promesa, Señor, en el libro de Génesis, Dios Padre, será tu descendencia como el polvo de la tierra, dice Señor, y te extenderás al oeste, al occidente, al oeste, al norte y al sur, y todas las familias serán benditas, dice Señor Dios Padre. De verdad, según esta promesa, Señor, de este año se está cumpliendo, Señor, en Bolivia, Señor Dios Padre. De verdad, muchos lugares, Señor, de verdad están escuchando este evangelio, Señor. De verdad, este evangelio se está expandiendo, Señor Dios Padre. De verdad, nosotros podemos ver solamente su obra, Señor. Usted, por medio del régimen penitenciario, también Dios Padre, usted de verdad está trabajando fuertemente en Bolivia, Señor, con los dirigentes, Señor, también con todos, Dios Padre, de verdad. Por medio de eso también nosotros, Señor, podemos ver la obra, Señor. Este tiempo también como evangelista, justo también Dios Padre está en Trinidad haciendo el convenio, Señor, también Dios Padre, de verdad, muchas cosas, Señor, de verdad usted está permitiendo en Bolivia, Señor. De verdad nosotros solamente podemos ver la obra, Señor. Por eso estamos agradecidos, Señor, en esta noche, Señor Dios Padre. También este tiempo, Señor, se necesita. Muchos lugares tienen las necesidades, las iglesias, Señor, también como en Santa Cruz, en el centro también, Señor, necesitan comprar el terreno. También en diferentes lugares, Señor, de la ciudad, Dios Padre, en Cochabamba. De verdad, Dios Padre, usted puede proveer todas las cosas, Señor, las necesidades dentro de las iglesias que aún todavía faltan, Señor, también los ministros. Dios Padre, usted también puede permitir levantar, Señor, los siervos también, Señor, también muchos, de verdad, este tiempo tienen la necesidad de este evangelio, Señor, en cada lugar. También, Dios Padre, en Oruro, también como en Surani, en Cupusquía, en Rurrenabaque, Dios Padre, de verdad, en Santa Cruz mismo, Señor, en Satélite, Dios Padre, ellos necesitan, Dios Padre, de verdad, que se funda la iglesia, Dios Padre. Dios Padre, usted puede permitir todas las cosas, también los siervos, aún falta, Dios Padre, en Bolivia, Señor. También, aunque este tiempo se convocó también para nuevos seminaristas, Dios Padre, usted también puede permitir, también ellos pueden tocar sus corazones, Señor, para que ellos también puedan anunciar este evangelio, Señor. Usted nos ha dado la salvación, Dios Padre. Usted nos sacó de verdad de esta suciedad que nosotros estábamos viviendo, Dios Padre, en el pecado, pero recibiendo la salvación de verdad, Señor. Usted, muchas personas también, Dios Padre, aún faltan que escuchen este evangelio, Dios Padre. Sufren por el pecado, Dios Padre, algunas personas, Señor. Por eso, muy importante, Señor, anunciar su evangelio, Señor. También, Dios Padre, usted bendice, Señor, a cada siervo, Señor, en Bolivia, Señor, a su siervo Pastor Andrés Lim, su familia, Señor, también Pastor William, Dios Padre, en Santa Cruz, también Pastor Andrés Huachani, a los evangelistas, a los seminaristas, a los guías, diáconos, Dios Padre, usted guíe, Señor, dirige, Señor, según su gracias, Señor, Dios Padre, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, en este tiempo, Dios Padre.
también por medio de CLF, por medio de IYF, por medio de teología, por muchas cosas. Dios Padre, de verdad se está expandiendo este evangelio, Señor, por medio de la misión que usted ha puesto, Señor. También el terreno en Bolivia, Señor, aquí en La Paz, queremos comprar, ampliar el lugar, Dios Padre, también este tiempo. De verdad, muchas personas por medio de esta pandemia, de este COVID, Señor, se están vacunando, Dios Padre. También muy pronto también, Señor, nos vamos a reunir en cada ciudad en Bolivia, Dios Padre. Por eso nosotros necesitamos, Señor, ampliar el lugar, el terreno, Dios Padre, para que los hermanos juntos, para compartir su palabra, también anunciar este evangelio, Señor. Así, Dios Padre, te damos gracias, Señor. Usted también guíe, Dios Padre, a cada uno de nosotros, con nuestro corazón, nuestra vida, Señor, Dios Padre. Por eso te damos gracias. En esta noche, Señor, también usted bendice a cada uno de nosotros, Dios Padre. Así te damos gracias y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios Padre, muchas gracias por este tiempo que usted nos permite. En verdad, cada uno de nosotros es muy bendito delante. Así, en verdad, su siervo, Pastor Oxopar, guardó este evangelio así. Gracias a su siervo y cada uno de nosotros también recibió la salvación y podía escuchar también el evangelio a través de nuestro Señor Jesucristo. Así, Padre, Dios, así como su siervo anuncia grandemente el evangelio, en Bolivia también grandemente este evangelio se está anunciando en diferentes lugares así. Ninguna capacidad, ninguna condición tenemos nosotros así, pero por su promesa, por su palabra, podemos avanzar así, Padre. Y usted abrió grandes puertas así para anunciar el evangelio. No solamente el régimen penitenciario, diferentes lugares usted, diferentes familias como recibieron la salvación, diferentes lugares, Padre, escucharon el evangelio por mediante su siervo, así, Padre. Hoy también así, cada uno de nosotros, mediante su siervo, la guía de su siervo, y todos los siervos de Bolivia, los hermanos líderes, con un mismo corazón, y con un mismo corazón y una misma petición y pedido delante de usted así, y oramos así en esta noche, Padre. Cada uno de nosotros, cada iglesia, Padre, tiene necesidad, Padre. En verdad, así como el evangelio, como crece grandemente así, usted también suple todas las necesidades así en cada iglesia, Padre. Usted también da la esperanza, Padre, en el corazón de los hermanos. También da la sabiduría. También toda la palabra viene de usted, Padre. Y cada hermano recibiendo esa palabra, recibiendo la promesa, recibiendo el corazón del siervo. Y con un mismo corazón también anunciando el evangelio así, Padre. Dios Padre, hace mucho tiempo cada uno de nosotros vivía en sufrimiento así, queriendo vivir, queriendo quitar su pecado por sí mismo así. Pero cuando hemos escuchado este evangelio, hemos creído por la fe así, en verdad todos nuestros pecados desaparecieron, Padre. Toda nuestra dificultad, toda nuestra situación, cargó nuestro Señor Jesucristo así. Dios Padre, así, usted pueda suplir la necesidad de cada una de las iglesias, Padre. Cochabamba, iglesia de Cochabamba, iglesia de Santa Cruz, La Paz. Casi todas las iglesias buscan así, Padre, un lugar así, un salón, un ambiente como propio así, Padre. Usted pueda permitirle así, conforme a su necesidad, conforme a la necesidad de la iglesia, conforme así para el evangelio así, Padre. No solamente la iglesia, Padre, usted nos permite la fundación para los jóvenes, para los niños, para diferentes hermanos así, Padre. Usted permite así, Padre. Dios Padre, en cada área, como iglesia, usted bendiga así. Usted permita la gracia así, Padre. Usted pueda suplir con todas las necesidades, Padre. Las iglesias también tienen como servicios básicos, también retraso pagar así, Padre. También tienen necesidad así, Padre. Las actividades, cada actividad que realiza también, Padre, se cubre monto económico así, Padre. Ahora no es mucho así. En verdad, como usted todo perfecto preparó, Padre, las cosas así. Nosotros, cada uno de nosotros, los hermanos, desde su casa puede conectar al culto sin ir a la iglesia así, Padre. Pero, Padre, muy pronto también usted ya permitirá así, Padre, las iglesias a recibir a los hermanos así. Para recibir, falta espacio así, Padre.
La Paz, en diferentes lugares, Cochabamba. Falta espacio, Padre, para recibir a los hermanos que también escucharon el Evangelio en este tiempo tan difícil así. Aún el tiempo, como por la pandemia, muy difícil así, humanamente parece difícil, pero para Dios nada imposible hay, Padre. La promesa usted nos ha dado este año por el siervo. Este Evangelio tiene que expandirse en diferentes lugares así, Padre. Diferentes lugares escuchando este Evangelio, las familias que escuchen este Evangelio verdadero, como recibirán la bendición, tendrán la alegría así, Padre. Usted utiliza a cada uno de nosotros, así como sin tener ninguna condición así, Padre. Utiliza usted así y nos permite ver su trabajo así, ver su obra en nuestras vidas así, Padre. Dios, también cada hermano y hermana pasa situación y pasa dificultad así, Padre. Usted pueda como dar la paz y la tranquilidad también a través de la palabra así, Padre, a través de este Evangelio así, Padre. Cada uno de los hermanos también tiene situación, así como la iglesia tiene necesidad, también los hermanos también, Padre. Muchos de los hermanos también situación económica tienen, Padre, problema también en su familia, también tiene como enfermedad también otros hermanos, Padre. Usted pueda permitirles la gracia, usted pueda permitirles la salud, usted pueda bendecir así, Padre. En verdad, Padre, no tenemos en quién apoyarnos, solamente en usted podemos apoyarnos, Padre. Por confiar en nosotros mismos, nos apoyamos muchas veces así, y solamente el resultado de eso es el fracaso nada más, Padre. El fracaso de nuestras vidas así nada más, Padre. El resultado de apoyarse en sí mismo, nuestro propio como conocimiento, todo eso es resultado como fracaso así, Padre. Pero si nos apoyamos por la fe, creyendo la palabra por la fe, nuestra única esperanza es usted, Padre. Y usted todo soluciona. Usted nos permite todas las cosas también, Padre. Y usted nos da la gracia también. Luego nos muestra la obra, así, Padre. El Padre, usted también pueda tener misericordia, Padre, de la madre del hermano Benjamín, Padre. También su hermana, así, Padre. También usted tenga misericordia, así. Permítale la salud también, Padre. Permítale también en el hermano como la paz y la tranquilidad también, Padre, en su corazón. Descansar en Dios así, Padre. En la palabra, en la promesa, apoyarse así. Satanás trabaja cuando la situación difícil. También Satanás trabaja fuertemente así. Pone mucho pensamiento. Pone muchas cosas contra Dios así nada más, Padre. Satanás 100% contra Dios trabaja así, Padre. Dios trabaja en nuestras vidas así. Dios siempre nos ha ayudado, usted, Padre. Usted también pueda tener misericordia de la madre, del hermano, Padre, su hermana también, Padre, su corazón también del hermano, Padre. Usted pueda permitirle la palabra también así, Padre, en su corazón así. Muchos hermanos, Padre, la iglesia, Padre, tienen situación, enfermedad, Padre. Usted permítale la salud, Padre. Cada uno con sus hijos, Padre. No tienen quien apoyarse, Padre. Solamente en usted podemos apoyarnos, Padre. Tener la esperanza en usted así, Padre. Dios Padre, esta noche así, si todos los hermanos, los siervos conectados así, Padre, por este medio así, Padre, oramos así en esta noche. Todo clamor así tenemos, las peticiones hacia usted podemos encomendarle, Padre, y usted suplirá cada una de las necesidades también. Se nos viene, Padre, el campamento mundial, Padre. Usted, el CLF con el pastor Pablo Shin también, Padre. Usted pueda permitir nuevas personas escuchar también, de primero, pero a nosotros, Padre, como esa palabra que se comparte, para nosotros primero así, Padre. Dios Padre, usted nos permitirá durante varios días así escuchar la palabra para anunciar el Evangelio, para servir al Evangelio así, Padre. Dios Padre, también invitando a autoridades, pastores, personas nuevas, Padre, usted pueda permitirles a esas personas también la gracia, Padre, de recibir esa invitación, luego también conectar y escuchar también el Evangelio, ya que todas las actividades, como solamente tiene un propósito, anunciar el Evangelio, la muerte del Señor Jesucristo, que limpia todos nuestros pecados, Padre. Dios, así en esta noche quiero pedirle, quiero encomendarle también la iglesia de Sucre, Padre, en sus manos. En verdad, usted hasta este tiempo, como este tiempo, todo este tiempo nos ha guardado a nosotros, ha guardado a los hermanos y a las hermanas, Padre, a los jóvenes, a los niños, ha guardado, Padre. También usted guardó a cada uno en salud, si nos permitió la salud, también nos permitió
recuperarnos así, Padre. Nos dio la gracia así, Padre, para todo, para el Evangelio así, Padre. Dios, en esta noche quiero agradecerle así, quiero encomendarle cada una de las cosas, cada una de las necesidades, así como las iglesias Santa Cruz, Cochabamba, y como La Paz también, Padre, está buscando un lugar para la iglesia. Permítale, Padre, así como conforme a su corazón, conforme a la necesidad de la iglesia, Padre, del siervo así, Padre, conforme a los ojos al corazón del siervo así, Padre. Dios, por favor, ruego su gracia y misericordia, Padre. Usted bendiga así a cada una de las iglesias, iglesia de Caranavi, iglesia de Chulumani, iglesia de La Paz, Iquime, Riberalta, Montero, Santa Cruz, las iglesias, Padre, iglesia de Sucre, bendiga así la iglesia, los hermanos y también su siervo, Padre. Usted bendiga, Padre, usted guarde así, usted permita todas las cosas así, Padre. Le ruego así en esta noche y encomendando la situación de cada uno, el clamor, así como con un mismo corazón hemos orado esta noche. Estamos orando así con un mismo petición también, Padre, misma necesidad así. Usted escuchará. La oración del justo puede mucho, dice Padre. En verdad, esta noche muchos hermanos, muchos siervos, orando, Padre, usted escuchará y cumplirá también con toda nuestra petición así, Padre. Gracias, Dios, por este tiempo. Tenga misericordia de cada una de las personas que aún no recibió la salvación, no escuchó el Evangelio. Nuestra familia también, de cada uno de nosotros, como no recibió la salvación, no escuchó, permita esta oportunidad para escuchar y invitar así, Padre. Gracias, Dios, una vez más encomendando la necesidad de los hermanos, la iglesia, los siervos, hermanos, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Padre Dios, en este tiempo. Usted nos permite, Señor, orar y también pedirle, Señor, por en este tiempo, Señor, la iglesia de Palma Verde, Señor, está también orando, Señor, por pagar la deuda, Padre Dios, de electricidad. Así también, Señor, escuchando cómo usted está trabajando, Señor, en el país de Bolivia, Señor. Hay muchos lugares, Señor, que se están abriendo como sedes y también la compra de los terrenos, Padre Dios. Pero se está bendiciendo grandemente, Padre Dios. Usted está derramando su gracia, Señor, en este país, Señor. Bendiga, Señor, a los siervos, a los pastores, Señor. Pastor Andrés Lim, Pastor William, los ministros, Señor, aquí en el país de Bolivia. Bendiga, Señor, grandemente su familia dentro del Evangelio, Señor. Usted ha puesto, Señor, en cada hermano, en cada hermana. Ha puesto, Señor, el Evangelio, Señor, como una semilla para que se multiplique, Padre Dios. Te pedimos, Señor, también que usted ayude a los hermanos, Señor, que están pasando la dificultad, Señor, de la enfermedad del COVID-19, Padre Dios. Usted, Señor, le dé la fuerza, lo levante. Y usted mismo, Señor, les traiga a la iglesia, Señor. Aquí también, Señor, presencialmente, los hermanos que están viniendo y las reuniones de la zona de P1, P2, usted bendiga, Señor. Gracias, Padre Dios, por este tiempo que usted nos permite alzar nuestra voz y clamarle, Padre Dios, por este evangelio, Señor, por este país, Señor. Usted está trabajando, Señor, a través de su siervo, el pastor Oxopar, y también los misioneros, Señor, en cada país, Señor, también en Perú, en diferentes, Señor, continentes, Padre Dios. Le pedimos, Señor, en este tiempo también hay el evento del Campamento Mundial, Señor. Y usted también está trabajando grandemente, Señor, en diferentes países, invitando, haciendo promoción por medio de la radio, la televisión. Usted, Señor, usted está trabajando grandemente. Abra las puertas, Señor, aquí en esta ciudad, en este país, Señor. Bendiga, Señor, a las personas que van a escuchar también el Evangelio, Señor. Te agradecemos, Señor, por este tiempo, Padre Dios, y encomendamos, Señor, cada una de nuestras oraciones
y pidiendo, Señor, también que pronto, Señor, aquí en Santa Cruz, Señor, y en el lugar en este país, Señor, están levantando las iglesias, traiga los siervos, Señor. Mande siervos, Señor, a este lugar para que también se pueda anunciar el Evangelio, Señor, en diferentes pueblos, Señor, diferentes provincias. Gracias, Padre Santo, y te encomendamos esta oración, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Agradecemos, Dios Señor, Padre, esta noche por el Señor de la permitirnos una vez más reunirnos para poder también expresar nuestro corazón y así también pueda escuchar también el pedido, Señor. Este tiempo también hay muchos hermanos en otras ciudades y así también en la ciudad de Rurrenabaque, Señor. Te pedimos, Señor, que tú también puedas permitir, Señor, que puedan crecer los hermanos en Rure. Este tiempo también hay la radio, Señor, y a pesar de que también genera gastos económicos, te pedimos, Señor, no pueda haber sino esa situación, sino que tener un corazón más amplio, Señor, viendo que el Evangelio se está difundiendo a través de la radio, Señor. Te pedimos, Padre, por favor, puedas también ocuparte, Señor, de cada corazón, de cada hermano, aunque todavía no hay ministro o siervo, pero los corazones también no se puedan apagar, sino que a través de la palabra que también se está transmitiendo por medio del internet, Zoom, Facebook, pueda llegar también a ellos, Señor. Padre, te agradecemos también por este tiempo que nos has permitido, a pesar de que quizás a nuestra vista la cuarentena, la situación del COVID en nuestro corazón parece que ha decaído, pero es una manera más para poder llegar a cada lugar, Señor. Este tiempo hemos podido ver, Señor, cómo el Evangelio se ha difundido a través del internet a distintos lugares, Padre. Te rogamos ahora también, permítenos avanzar en ese área, Señor. Así también, Señor, en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y otros departamentos más que hay, Señor. Permite también ayudar a desarrollar, Señor, en el área de transmisión, para que el área de transmisión también pueda, por medio del internet, no solo llevar el Evangelio, sino que también agarrando los corazones de cada oyente, Señor. Así también ellos también tengan el anhelo que cuando termine la cuarentena puedan venir y también juntamente con los hermanos compartiendo el corazón avanzar, Señor. Este tiempo también en La Paz y en distintas ciudades también tienen el programa de voluntariado. Permite también, Señor, el corazón en cada hermano, Señor, que quiera también experimentar, Señor, como Dios también puede trabajar en su corazón recibiendo el entrenamiento. Permite, hermanos, Señor, permite, hermanos, que también con ese corazón puedan ingresar y aprender también. Asimismo, para el seminario, Señor. El seminario es un hermoso área, Señor, la mejor carrera que se puede tener. Permite también que en los corazones de los hermanos puedan tomar en cuenta, Señor, mucho mejor, Señor, anunciar tu Evangelio y ese camino, Señor, es el único camino que puede también darnos felicidad. Te rogamos, Padre, permite ese corazón en cada hermano. Así también, Señor, te pido, Señor, por el corazón de cada hermano que también se ha desconectado, Señor. Este tiempo quizás por la situación, por pensamientos, se apartó, pero con una palabra que puedas permitir que ingrese en su corazón también puede volver a conectar al tiempo, Señor, que tú decidas, Padre. Así, Señor, te agradecemos también por los siervos, Pastor Andrés, Pastor William, Pastor Andrés Huachani, también los evangelistas que están difundiendo, sobrepasando las dificultades y así también viendo cómo Dios está abriendo grandes oportunidades. Te pedimos, Señor, también permítenos unir nuestro corazón con los siervos y avanzar, Señor, avanzar con ese mismo corazón, con un solo propósito, anunciar el Evangelio. A pesar de que tengamos situaciones económicas, a pesar de que
quizás problemas en papeles o situaciones también independientes de cada familia. Permite también, desechando ese pensamiento, la dificultad, confiar simplemente, Señor. Confiar y vivir por fe y no por vista, Señor. Gracias te damos y así también te encomendamos, Señor, el corazón de cada hermano esta noche. Dirige nuestra vida, Señor. Todo esto en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Dios Padre, gracias Señor en esta noche. Usted nos permite, Señor, el culto de oración a nivel nacional. Realmente, Señor, es una gracia, una bendición poder participar unidos, juntos, con un solo corazón, todos los hermanos, Señor, porque un día usted nos permitió la salvación, a Jesucristo mismo que pueda morar en nuestro corazón. Desde ese día, Señor, nosotros cada momento escuchando la palabra, podíamos diferenciar nuestro pensamiento, nuestra razón, nuestro punto de vista con la palabra. La palabra, Señor, cada momento se establece la promesa en nuestro corazón, así como un día recibió su siervo, Pastor Oxupar, la palabra, la promesa, por el cual hoy en día, Señor, a nivel mundial, escuchan su palabra, el Evangelio en las redes sociales. Somos muy benditos, Señor, al estar delante de ti, Señor, en oración. Por eso, Padre, en esta noche, también usted pueda esclarecer, Señor, cada pensamiento en cada hermano, Señor, en cada familia, en cada estudiante, joven. También a diferenciar, Señor, las cosas que nosotros tenemos que hacer para poder avanzar, Señor. Más que todo, Padre, que podamos tener la vista de Dios, Señor, en nuestra vida, la sabiduría de Dios en nuestra vida, para poder avanzar en este camino, Señor, porque es la vida de la fe, Señor, aceptando y creyendo su palabra. Señor, cuando nosotros vemos, Señor, cómo Dios nos permitió el Evangelio tan sencillo que ya no tenemos pecado, de la misma manera también usted establezca en nuestro corazón la tranquilidad, la paz, para poder aceptar, Señor, que usted ya quitó el dolor, el sufrimiento. También usted ya quitó todas las cosas que a nosotros nos afligía. Padre, mucha gente hoy en día sufre, Señor, por la situación, por la dificultad, por las cosas que suceden en este mundo. Por esa misma razón, Señor, su siervo estableció, Señor, el campamento de Ayguayé para llegar, Señor, a todas las personas, para que puedan participar y también recibir su palabra, la salvación por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, use nuestra vida, Señor, para que nosotros podamos transmitir, Señor, ese corazón de Dios mismo, de su siervo, Señor, hacia las personas. Muchas veces miramos, Señor, la dificultad, lo económico, Señor, tanto también los problemas que suceden en cada matrimonio, en cada joven, Señor, en su estudio. Permita, Señor, poder avanzar por la palabra, Señor. Usted permítanos el tiempo, Señor, para poder salir y expresar, Señor, el corazón de Dios a nuestros vecinos, invitándoles, Señor, para que puedan participar en todas las actividades que Dios mismo estableció a su iglesia, ya sea en régimen penitenciario, en los seminarios, tanto también CLF, para los líderes cristianos, Señor. Ahora ya se viene, Señor, el Campamento Mundial de Ayguayé por redes sociales online. Permita, Señor, que pueda usted mismo abrir, Señor, las puertas de los canales de televisión, también de las radios, Señor. Permítanos la ofrenda, el diezmo, Señor, ya que usted mismo, Señor, nos da la vida, la salud, el aire que respiramos. También el trabajo, el dinero, Señor, usted nos permite por gracia. Asimismo, también en agradecimiento, Señor, nosotros podamos llevar a la iglesia para que podamos ver su obra, Señor, como usted en cada iglesia. Aún hay, Señor, mucha necesidad para poder comprar en la casa propia, Señor, en cada iglesia, tanto en Cochabamba, así también en otras partes, en Sucre, y también, Señor, en Riberalta, en Caranavi. Señor, usted establezca, Señor, la iglesia también en Quime. Padre Santo, usted permita para poder comprar cada iglesia, Señor, tenga la casa propia, Señor, un salón propio para todas las personas que podamos recibir, Señor, a los invitados con un ambiente, Señor, realmente cómodo, Señor, con un estacionamiento.
así como aquí en Santa Cruz, Padre Santo. Estamos orando, Señor, para la construcción también del salón en Palma Verde, así también en la casa de la Iglesia del Centro, Señor Padre. Usted mismo nos mostrará, Señor, porque ya que nosotros no podemos hacer nada, Señor, si no esperamos solamente recibir esa gracia de ver cómo Dios nos muestra, Señor, tanto también para la construcción en satélite, Señor, se está abriendo la iglesia, y así también, Señor Padre Santo, usted permita la construcción de la iglesia también, Padre, en el lugar que se está abriendo, Señor. Padre Santo, usted trabaje, Señor, este tiempo en cada familia, Señor. Así le pido, Señor, que usted pueda unir el corazón de los hermanos jóvenes, Señor, de los casados, tanto también de las hermanas casadas, Señor. Cada actividad que se realiza, Señor, solamente es Jesucristo el quien hace todas las cosas, Señor. Así en esta noche, Señor, estoy agradecido por participar, Señor. No merezco nada, Señor. Usted mismo, Señor, me permite por gracia la vida, Padre Santo. Así también permítame la ofrenda decidida, Señor, para la iglesia. Así, Padre Santo, permítanos a cada uno de nosotros, Señor Padre, poder también, Señor, avanzar por medio de la fe. Bendiga, Señor, a sus siervos, Señor. Ellos dejaron su vida, Señor. ¿Cómo pueden vivir apoyándose en la palabra? De la misma manera, Señor, ese mismo corazón, Señor, usted permítanos a nosotros poder avanzar, Señor, realizando desde la hora piadosa, Señor Padre, cómo realmente usted da la fuerza, Señor, a los siervos de Dios, cómo se cumple su palabra, Señor. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esa misma fuerza, esa fortaleza, Señor, permítanos a cada uno de los hermanos para avanzar junto con sus siervos, Señor Padre. Así en esta noche le oramos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, en esta noche le damos las gracias. Usted nos permite, Señor, la oportunidad de poder pedirle su ayuda, Señor. En verdad, Padre, nosotros no tenemos a quien más pedir, Señor, solamente a usted, Señor. Padre, aunque no somos dignos, Señor, de pedirle nada, Señor, pero conocemos su corazón, Señor, que nos toma por hijo. Padre, estamos muy agradecidos, Señor, porque nos conserva la vida, Señor. Primeramente, muchas gracias porque podemos respirar, porque podemos caminar, Señor, con la iglesia, Señor. Padre, dentro de este mundo hay muchas personas mejores que nosotros, Señor, pero en verdad usted nos amó, usted se ha apiadado de nosotros. Muchas personas han muerto por el COVID-19, Señor, pero usted nos conserva la vida. Muchas gracias, Señor. Esta noche queremos pedirle, Señor, por las necesidades de toda la iglesia de Bolivia, Señor. Usted tenga misericordia. En cada iglesia el siervo de Dios quiere avanzar para el evangelio, Señor. Usted tenga la misericordia para que podamos caminar junto con el siervo, Señor. En verdad, Padre, el siervo nos guía, el siervo nos enseña a cada paso, Señor, para no caer, Señor. Le agradecemos aquí en Santa Cruz por tu siervo, Señor, Pastor William, Pastor Andrés, Señor, Evangelista David. Usted siga cuidando de ellos, Señor, y por todos los siervos de Bolivia, Padre. Bendiga el CLF, Señor. Tenga misericordia, Señor, de los pastores, Señor, para que puedan recibir la salvación, puedan avanzar juntos con la iglesia, Padre. También el campamento mundial de Aiguayé, Señor. Tenga misericordia de los jóvenes. Este tiempo un poco más difícil, Señor, pero para usted nada es imposible, Señor. Le agradecemos, Padre, por los convenios en diferentes regímenes penitenciarios, Señor. Usted tenga misericordia de ellos cada momento, así como tuvo de nosotros, Padre. Estamos agradecidos, Señor, porque a pesar de la situación, a pesar de la dificultad, las personas están oyendo el Evangelio, Señor. Le agradezco personalmente porque estoy en la iglesia, Señor, aunque no soy digno, Padre. Estoy muy agradecido con usted por mi persona y mi familia, Señor. Le agradezco una vez más por la vida de mi padre, Señor, quien usted lo levantó ya casi muerto, Señor. Pero usted tuvo misericordia, Padre. Muchas gracias, porque a través de usted podemos ver su poder, Señor. En la dificultad podemos ver su manifestación, Señor. Le quiero pedir algo especial por hermano Luis Coraite, Señor, aquí de Santa Cruz, Señor. Usted tenga misericordia, Padre, de él. Hace un tiempo ya está internado, está entubado.
usted tenga misericordia de él, Padre, para que pueda levantarse y pueda glorificarlo a usted. Muchas gracias también por la salud del hermano Oscar Calderón, Señor. Ahora está bien, queremos caminar juntos por el Evangelio, Padre. Muchas gracias por esta noche. Así oramos, agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. A todos les agradecemos su participación. Dios nos permite el día de la oración a nivel nacional. Es un gusto, ¿no?, ver los hermanos juntos de Bolivia, cómo se unen para orar juntos. Queremos anunciarles a todos que deben inscribirse al campamento mundial. También los hermanos que van a participar al CLF, por favor, inscríbanse. Como encargado de inscripción, la inscripción del CLF está muy baja. Hasta ahora, imagínense, a nivel nacional, 40 personas. Entonces, por eso animamos a todos ustedes a inscribirse para el CLF y también escriban a los pastores, a los líderes cristianos. Hoy el culto de la oración es hasta aquí. Entonces, vamos a poner en el link del chat para que ustedes se puedan inscribir, por favor. Sí, también las encargadas de oficina de cada ciudad les va a compartir también el link de inscripción, tanto de CLF, que va a ser en las tardes con el pastor Pablo Shi, y el campamento mundial, que es desde la mañana hasta la noche. Muchas gracias, hermanos. Pueden saludar y ya vamos a terminar. Vamos a... Gracias, pastor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buenas noches, pastor. Saludos. Gracias. Hermanos, buenas Saludos, hermana Rosa. Gracias. Pastora, ¿cómo estás? Buenas noches, Un hermanos. abracito, pastora. Saludos, Rebeca. Hola a todos. Dios les bendiga. Muchas gracias. Ay, él ha sido. Él ha sido. Hermano Oscar Calderón, ¿cómo está? Buenas noches a todos. Ay, está el diácono. argentino? El diácono. Diácono, saludos desde Santa Cruz. Gracias, saludos, Calita. misionera, saludos al pastor. Diácono Hugo. Ya acabamos. Luego, pastor, gracias. Hasta luego, diaconisa. Hasta luego, diácono. Hasta luego, Gracias a pastor. Dios, hermano Oscar. Dios le permitió salir ya negativo. Amén. Bienvenido a la iglesia otra vez. Amén. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, Señor. Hoy día Dios nos dio la victoria por medio de su gran poder misericordioso y su gran amor hacia nosotros. Somos más que vencedores con Cristo Jesús. Una vez más vemos la gloriosa obra de Dios en nuestra vida, pastor. Muchísimas Amén. gracias. Amén, amén. Bolivia, gracias. Desde La Paz. Está. Costumbre. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Buenas noches, hermano.